Jubilarse en pandemia resultó una odisea para gran parte de las personas que cumplían con los requisitos el año pasado, en el 2020. Las cifras hablan por sí mismas. En el 2020, 115.000 argentinos y argentinas se jubilaron. Esta cifra significa un 48% menos de la cantidad de personas que se habían jubilado en el año 2019. ¿Cuáles fueron las causas de esa disminución? Al comienzo de la cuarentena, las oficinas de ANSES, por ejemplo, se mantuvieron cerradas por unos meses y los turnos que habían sido entregados posteriormente fueron suspendidos. Los trámites se fueron realizando de forma digital, hubo demoras y a partir de la apertura de oficinas la atención fue limitada y con turnos mucho más espaciados. En junio se habilitó la solicitud virtual, pero de todas formas se ralentizó todo el proceso y los tiempos se extendieron más de lo habitual. El gasto previsional representa una parte muy importante en el presupuesto nacional. Oficinas cerradas, turnos suspendidos, atención limitada y una virtualidad que supone que todos tienen acceso a la misma y que todos saben utilizarla. Bueno, esto claramente no ocurre en la práctica. Fíjense el caso que le tocó al abogado encargado justamente de llevar estos trámites, como es el doctor Viera, que justamente a partir de estas complicaciones tuvo allí un cliente que ni siquiera llegó a jubilarse. ¿Por qué? Porque falleció antes. Allá por junio, julio, empezaron a atender a algunas oficinas de ANSES. Por ejemplo, me recuerdo Altagracia, creo que debe haber sido la primera que atendió acá en Córdoba, pero acá en Córdoba no se atendía. Y después también sucedió, me acuerdo, que en algún momento algún empleado de ANSES contraía esta enfermedad y entonces se cerraba el ANSES. Entonces teníamos muchísimos problemas realmente para poder presentar un trámite jubilatorio, y las mismas personas no podían presentar a veces un trámite de pensión, un trámite de jubilación por invalidez, y mucha gente se quedó sin cobertura de obra social y de beneficio, directamente no cobraron nada. En realidad tuvimos varios casos, le puedo mencionar, ¿no es cierto?, de personas que perdieron el derecho previsional. Yo le estaba comentando, ¿no es cierto?, acá fuera de cámara, que teníamos el caso de una persona del interior de Córdoba, una persona que, bueno, porque por una enfermedad que tenía, la empresa en la cual era un personal jerárquico y ganaba muy buena plata, esta persona se quedó sin cobertura porque se le acabó la licencia por enfermedad. Nos consulta para pedir el beneficio jubilatorio. Esto debe haber sido allá por principio del 2020, fines del 2019. Armamos toda esta situación como para presentar y bueno, el 18 de marzo del 2020 ya la ANSES deja de trabajar. Pero no solamente deja de trabajar, sino también, bueno, no podíamos nosotros presentar trámites. Ese trámite no se podía presentar vía internet, por ejemplo. Las juntas médicas se suspendieron. Esta persona que no tenía esposa, porque también había fallecido, estuvo intentando sacar este beneficio, estuvo sin obra social. No pudimos presentar este trámite sino hasta bien entrado el 2020, que nos aceptaron esto, pero no había junta médica, presentamos todas las cosas, ¿no es cierto? Se demoró un montón también porque no había quien opinara sobre la situación de discapacidad de esta persona. Y es así que casi a fines del año pasado esta persona fallece, ¿no es cierto? Y se perdió ese beneficio. Estuvo esta persona, yo diría que cerca de un año, ¿no es cierto?, tratando de conseguir este beneficio, no se pudo conseguir.